siempre. 5 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y nos vamos a Brasil ahora, Florcita. Ah, qué bueno, para ver cómo lo ven todo allá, Y ¿no? bueno, estamos hablando de la mayor economía de la región, también una de las cancillerías, si no la más importante, ¿no?, de América del Sur, de Sudamérica. Comparte frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Y allí lo tenemos a Diego Manuel Vidal, un colega muy querido, y la verdad es que lo saludamos de aquí. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Florencia Ibáñez, te saludamos de la Radio Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo están todos? Bueno, inquietados por estas noticias que llegan y también por las decisiones que ha tomado en estos últimos días Estados Unidos, que pone un poco patas para arriba, digamos, la legalidad internacional. Eso por decirlo tranquilo y por lo bajo, digamos, ¿no? ¿Cómo se está viendo en Brasil esto, Diego? ¿Qué es lo que ustedes están viendo allí? ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dicen los medios? ¿Qué es lo que dice el PT? Contame un poco esa situación. Bueno, empezando por los medios, sobre todo los medios más hegemónicos serían aquí también en Brasil, como Globo o Folha de Sao Paulo, tienen una posición que nadie se extraña, que es obviamente a favor de lo que ha hecho Trump, ¿no? Y ellos están jugando también. Recordemos que este es un año electoral en Brasil. Este año Lula va por la cuarta presidencia y es el favorito según todas las encuestas, en todos los escenarios, porque encima la oposición de derecha está totalmente desarmada, matándose entre sí, porque están postulando por un lado al disco de Bolsonaro, pero por otro lado hay otros sectores de la derecha que se los quieren sacar de encima. Pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Es un contexto electoral que ya todavía viene con la cuestión de las sanciones que le aplicó Trump a Brasil y que aún están en negociación. Y hay también cuestiones internas hacia el interior del gobierno, valga la redundancia, porque yo estaba conversando con militantes del partido y en la base del PT hay mucho descontento, porque por ejemplo se demoró más de 7 horas el gobierno de Brasil en salir a repudiar esto, cuando Petro fue el primero en la región que se plantó, obviamente por también la cercanía geográfica y porque también es un objetivo de Trump, Colombia. Entonces, hay hubo una discusión, no hubo movilizaciones, no se convocó. La única movilización que se convocó realmente fue para el próximo 8 de enero, que se cumple el aniversario del intento de golpe por el cual está condenado Bolsonaro y un sector importante de las Fuerzas Armadas de Seguridad, e incluso civiles, y solamente se hablaba de eso. Entonces, ayer me llega, yo creo, no sé si te lo envié, me llega una ficha convocando para el 8 de enero a la misma marcha, y le agregaron el repudio a lo ocurrido en Venezuela, en la injerencia de Estados Unidos, porque hubo una presión dentro del Partido de los Trabajadores muy fuerte, de la militancia, desde su base, diciendo, no nos podemos quedar callados, los próximos somos nosotros. Se lo tienen muy claro. Porque yo quiero aprovechar también a colar un poco una discrepancia con algunos colegas de Argentina que se han subido a ese discurso de que aquí hay una especie de acuerdo de Yalta del siglo XXI entre las grandes potencias, por el cual Trump se queda con el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, Rusia con Ucrania y China con Taiwán. No olvidemos que el principal socio comercial de China en la región es Brasil. Claro. Y además hay un montón de proyectos de inversiones, de hospitales con inteligencia artificial, el tren bioceánico, las fábricas de autos eléctricos están abriendo aquí en Brasil, de China. Brasil es el principal exportador de maíz por sobre Estados Unidos a China, de carne vacuna también. Entonces, digo, es muy loco pensar que China va a decir, me quedo con Taiwán, ustedes quédense con todo. A los chinos no les interesa eso. Y a Rusia tampoco. Lo que está preocupado China es que, muchachos, no quieren marcar la cancha y decir, bueno, ustedes quédense con Taiwán. Y no es así la situación. Además, de los 26 estados de Brasil, 19, su socio principal es China. Claro. E incluso hay estados de Brasil que el principal socio comercial es Venezuela. Ah, mira. Con lo cual está generando un tembladeral por ahora sordo, pero que preocupa mucho los sectores de la dirigencia del Partido de Trabajadores en Brasil y de los aliados también de Lula. Y yo creo que de alguna manera está tomando nota, porque no olvidemos que Lula también fue uno de los principales opositores a Maduro, reclamando las actas, como hicieron muchos gobiernos progresistas en la región, lamentablemente, abriendo la puerta a esto que pasó con Maduro. ¿Y qué sucedió?
Brasil se apuró a reconocer a Delcy Rodríguez como la presidenta interina de Venezuela, y ayer Lula habló por teléfono con ella, Ajá. cosa que no hacía con Maduro. Nunca hizo con Maduro de las elecciones pasadas que Maduro fue vencedor. Y sí lo hizo. Recordemos que hubo tensiones incluso diplomáticas entre los dos países, ¿no? Entonces, hay un cambio de postura. Yo creo que Lula tiene que tomar nota, porque Trump va a interferir en las elecciones de Brasil, eso no hay ninguna Bueno, duda. pasó en la Argentina. Pero obviamente acá hay una ventaja. Acá Brasil no está amarrado a una deuda externa colosal, ni tiene problemas de reservas internacionales. Al contrario, Brasil está mucho mejor que Estados Unidos con respecto a su deuda, y creo que hasta en la tenencia de dólares puede estar mucho mejor también, obviamente, que Argentina. Entonces, por ese lado no puede caer la solución de Trump para interferir en las elecciones. Sí, en el de poner mucho dinero y mucha desestabilización política en la campaña electoral. Lo que pasa es que, como te dije al principio, no hay un candidato potable en el cual Trump diga, este es mi candidato, como pasó en Honduras o pasó con Milei. Claro. ¿Qué pasó con el gobernador de Río de Janeiro, el que reprimió allí, hizo una matanza, una verdadera matanza, y que muchos consideraban que eso lo iba a posicionar como candidato? De hecho, está escondido. ¿Cómo? Y se le vienen muchas causas. Está escondido porque no apareció más. Porque incluso la agencia Reuters, que no es el Granma de Cuba, Sí. realizó un trabajo para demostrar que de esa favela el único saldo fueron 121 muertos entre jóvenes y policías, esos 4 policías, y no hay un solo jefe narco detenido, no hay uno, ni el que fueron a buscar ya con nombre y apellido, no está. Y de los 99 cuerpos reconocidos, ninguno tenía pedido de captura. O sea, fue clara una masacre de propaganda. Lo que sí han empezado a surgir son los vínculos del Comando Vermelho con la política de Río de Janeiro, obviamente con los sectores de derecha, ¿no? Mirá. Porque nunca han encontrado a nadie del PT vinculado. Siempre cuando hacen operaciones, cae un dirigente político de derecha vinculado al narcotráfico. Mencionaste... Casualidades, ¿no? Casualidades. Mencionaste el Granma de Cuba. Estados Unidos, o Donald Trump ayer mismo dijo que sin el petróleo, digamos, venezolano, Cuba va a caer sola o algo por el estilo, digamos. Vos viviste allí muchos años, contame vos cómo estás viendo la situación. También sabemos que parte del primer anillo de seguridad presidencial de Maduro había allí un grupo importante de cubanos, ¿no?, que son las principales víctimas del ataque. Contame cómo viviste eso. Bueno, yo realmente con mucho dolor, porque no es que conozca personalmente a alguna víctima, porque todavía no sé los nombres, pero sí a familiares de estos muchachos. Muchos eran muy jóvenes. Es una colaboración de seguridad que en realidad le ofreció en su momento Fidel a Chávez cuando fue el golpe del 2002. Después de eso, Fidel le insistió, tenés que tener una fuerza de seguridad personal en la cual confiar para que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Lo que pasa es que no es lo mismo que te ataquen 200 marines con 150 misiles, drones, helicópteros y todo, y bancar la parada Claro. con un grupo de combatientes que los datos que hay es que ellos resistieron más de 2 horas y media el ataque, que creo que eso Estados Unidos no se lo esperaba. Ellos pensaban que iba a ser mucho más fácil, porque obviamente hubo una entrega, alguien participó desde adentro, porque sin información interna ningún operativo de eso se puede hacer. Claro, claro. Entonces, no olvidemos que incluso en los años 90 hubo un juzgamiento en Cuba de uno de los jefes de la escolta de Fidel, que lo descubrieron vinculado a Pablo Escobar, y terminó siendo fusilado. O sea, ahí es donde no se puede fallar. Entonces, donde vos detectás una traición hay que cortarla de alguna manera. Aquí nos pasó y se sacrificaron estos jóvenes, y se sabe que hay heridos y muertos en los Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a reconocer porque, recordemos, echémonos un poquito la memoria al tiempo de Vietnam. Las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam empezaron a aparecer después que llegaban los cuerpos en las bolsas negras de Vietnam, cuando la sociedad norteamericana empezó a ver cómo sus hijos venían muertos. Y cómo pasó también con Afganistán, muertos, mutilados y gente trastornada psicológicamente, igual que el de Irak. O sea, Estados Unidos quiere evitar que eso se conozca ahora, pero tienen muertos también y no lo van a decir, por lo menos durante un tiempo.
hasta que puedan ver cómo manejan esta situación. Aunque también yo he hablado con gente de Estados Unidos, me ha dicho que la situación interna en Estados Unidos está muy caliente también. Y no te voy a hablar lo que pasa en Cuba. Hubo ayer manifestaciones en la isla también contra lo sucedido en Venezuela. Hay mucha bronca, incluso de gente que puede estar distante de la revolución, está muy caliente, porque el cubano promedio te va a decir: nadie viene a buscar acá lo que no es de él, no importa quién gobierne Cuba, ¿entendés? Es un sentimiento nacional muy fuerte, y esto ha golpeado mucho también en la gente. Y yo creo que eso de que va a caer Cuba, hace 64 años que Cuba está aguantando un bloqueo, y no olvidemos que los principales gobiernos injerencistas han sido demócratas, no solo no republicanos. Realmente el bloqueo lo firmó Kennedy. La guerra de Vietnam lo empezaron los demócratas, los que son los republicanos más continuadores de hacer negocios sobre las ruinas, ¿no? Y Trump está haciendo todo a la vez. Yo, como le decía a algunos compañeros, Trump, el Che decía en el año 67 crear 2, 3 muchos Vietnam, y lo está haciendo Estados Unidos, porque está abriendo frentes por todas partes del mundo. ¿Y cómo hace para sostener eso con la situación económica interna que tiene Estados Unidos? La deuda externa de Estados Unidos es monstruosa. Claro. Entonces, acá yo creo que cuando están criticando la postura de China, que dice muy pacífica, no nos olvidemos que ellos siguen las enseñanzas de Confucio, y una de las cosas que decía, que había que sentarse en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Ahí fue fuerte, de lo más fuerte ayer en la reunión del Consejo de Seguridad, la postura china, digamos, ¿no? Que pidió directamente la liberación de Maduro, la inmediata liberación de Maduro. Es cierto, con Rusia, digamos, más o menos planteando lo mismo, el resto no tanto. En eso Estados Unidos es el club de la bomba ese, ¿no? Estados Unidos todavía sigue siendo ahí hegemónico en cuanto a decisiones. Pero digo, creo que cada vez más tiene un peso específico lo que dice China, ¿no? Digo, pensando en términos de futuro. Ahora, sí es cierto, me parece que se rompió una legalidad, ¿no? La legalidad internacional surgida de la posguerra ya no existe más. Yo creo que en realidad se sacó el velo, o sea, eso viene sucediendo. Está bien, sí. Desde hace mucho. No olvidemos con lo de Irak, con Afganistán, o sea, lo de Ucrania también. De Ucrania sucede desde 2014 con el golpe apoyado por Estados Unidos. O sea, ahora ya hay que reconocerle a Trump que dejó la hipocresía de lado, y no sé si es por bocón o arrogante, dice las cosas como ellos piensan que deben ser. Pero también no olvidemos que China es el principal tenedor de bonos de deuda de la deuda externa de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, en el Consejo de Seguridad puede tener el mismo peso China, Rusia, Estados Unidos, pero en el momento de la economía no es igual el poder. Hoy China lo supera en generación de ingresos a Estados Unidos, quizás no en lo militar, pero está aliado con Rusia. Y también hay que no olvidar que el Consejo de Seguridad son 5 miembros permanentes, pero hay 15 en total cada año que se van renovando. Y todavía el que funciona ahora, que es el 2025, tiene a Dinamarca, que ahora surgió la disputa por Groenlandia. Entonces quiero ver cuál va a ser la posición de Dinamarca, el que ya salió a criticar a primer ministro a Trump, que deje de hablar tontería con Groenlandia. Entonces yo quiero ver cómo resulta eso. Ahora, más allá de que si la ONU critica a Estados Unidos va a seguir haciendo lo que quiere. La única, yo creo que, como decía Silvio Rodríguez este fin de semana, que dijo: si no nos ponemos duro ante el poderoso de enfrente, ¿no? Lo bueno, lo puro se vuelve impuro, lo bueno, lo peor. O sea, si nosotros nos quedamos quietos y callados, nos pasa por arriba. El abusador hace eso. Claro. Mientras vos no reaccionás, va a seguir abusando de vos. Uh-huh. Y recordando al Che, y vos mencionaste a Fanon hace un ratito. Sí. Bueno, en diciembre de 1964 el Che le da una entrevista al programa Face the Nation, que dirigía o conducía la viuda de Frank Fanon. Ajá. Y entre las cosas que le dijo el Che, le dijo: nosotros tenemos 2 problemas. Primero el imperialismo y después el imperialismo. El resto de los problemas los resolvemos de otra manera. Entonces, y esto sigue vigente. Lamentablemente sigue vigente. Cuando nosotros nos criticaban: ¿cómo hablan de imperialismo? ¿Cómo hablan de socialismo? Eso es viejo, eso es el fin de la historia, ¿no? Y parece que no es tan así, bueno, que los que están cavando su fin. Moreno Campo habló de colonialismo.
ha vuelto el colonialismo, dijo Moreno Campo, así que imagínate. Pero esto ha generado que Milei quede a la derecha de Marine Le Pen. Claro. Marine Le Pen quedó como un antiimperialista. Sí. Es verdad. O sea, también hay un sentido de autopreservación, ¿no es cierto? Yo creo que algunos lo tienen, aunque sean con mentalidad de derecha o demócrata liberal o de izquierda liberal o progresista liberal, hay algunos que se dan cuenta que no podés seguir serruchando en la rama que estás sentado porque el de enfrente te lo dice que lo haga. Entonces saben que después vienen por vos y que el mundo es uno solo y todos vivimos en él. Entonces eso de la prosperidad compartida que hablan los chinos, la gobernanza global, es lo que contiene a que haya una convivencia en la humanidad. Y no volviendo al Che cuando decía que el principal enemigo de la humanidad se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y lo viene demostrando, ¿no? Yo te mostraba ayer, te mandaba por privado el libro de Gregorio Seltzer. Divino. Lo estoy tratando de conseguir. Lo que pasa es que no me lo traen rápido. Se llama es uno de los cuadernos Los Marines. De crisis. Era de los cuadernos de crisis. Sí, los Marines, historia de las intervenciones de Estados Unidos, intervenciones norteamericanas en América Latina. Y él habla hasta en la guerra del Chaco, como participaron ellos. ¿En la guerra del Chaco? Mirá. Y mandaban, cuando no lo hacían directamente, intervenían operando con su gente, ¿no? Como vos mencionabas antes, la gente que responde a la embajada. Todos lo conocemos. Lo que yo lamento que veo ciertos medios argentinos, grupos de medios que en su momento hicieron grandes negocios con petróleo de Venezuela, hoy parecen los principales adalides de la democracia pegándole a Maduro. Sí. Como si el problema fuera Maduro. Bueno, a los dueños los metieron presos, ¿no? En su momento. Sí, pero evidentemente fue por negocio nomás. No, bueno, pero digo, eso también es disciplina. Yo creo, por ejemplo, a nosotros esto nos agarra una situación muy compleja, que se explica, entre otras cosas también, por la avanzada de los Estados Unidos. Hace muchos años, vos sabés que nosotros con Marcelo Garraqui hicimos el libro Galimberti, ¿no? Y ahí tuvimos más de 40 horas de conversación con quien había sido en su momento el representante de Perón en la Argentina, el representante de la Juventud Peronista, un dirigente del peronismo que luego da un salto y una mutación muy importante y se convierte en agente de la CIA, ¿no? Por lo menos trabajaba para la CIA. Y él decía siempre que el día que Estados Unidos se corriera 3 centímetros para la derecha, se acababa la idea de patria grande y se acababan los gobiernos progresistas en la región. Esto lo afirmaba él, después, bueno, falleció. No es alguien contemporáneo, quiero decir hoy ya, pero eso lo hablábamos año 2000, 2002, ¿no? 2001, 2002. Sí. Y yo lo que siento es eso, que Estados Unidos se corrió 3 centímetros para la derecha y en la región se comienzan a ver sus efectos, ¿no? Esto es una idea que tengo yo. Cristina presa, o el secuestro de Maduro, o la proscripción de Correa, que no puede volver a Ecuador. Creo que lo único que rompe la escena un poco es Lula, sinceramente. Algo Petro, pero después también el surgimiento de ultraderechas en toda con el alimento de los Estados Unidos, ¿no? Con la nutrición ideológica y de otro tipo de los Estados Unidos, de regímenes más o de gobiernos más de derecha o de ultraderecha, ¿no? Lo de Casa en Chile para mí es una tragedia. Bueno, pienso en términos históricos, para mí es una tragedia. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo más como una tragedia para los chilenos, porque realmente, incluso económicamente, Chile no tiene un peso específico muy fuerte en la región, ni siquiera pertenece a Mercosur, siempre se ha cortado un poquito solo, pero también tiene que ver cómo va a manejarse CAN, porque las principales exportaciones de cobre van a China. Sí. El 90% de la cereza que produce Chile la compra China. O sea, ¿cómo va a equilibrar su pensamiento ultraderechista y pro-yanqui CAS con los intereses de negocio de los productores de estas cosas? Sobre todo el cobre, que gran parte del cobre son ingresos para el Estado. Sí. Entonces, y sobre todo para el ejército, porque no veremos que Pinochet metió al ejército dentro de la administración del cobre. Entonces, a mí me preocupa en realidad México y Brasil.
¿no? Porque son las dos grandes economías, las dos grandes gigantes latinoamericanos que pueden enfrentar y frenar un poco a Estados Unidos. Y después yo digo, hoy pensaba, cuando Estados Unidos habla de que bueno, podemos invadir México, podemos invadir Colombia, muchachos, Estados Unidos tiene millones de mexicanos viviendo en su país, cientos de miles de colombianos, igual que de cubanos. ¿Ustedes piensan que ya no la diáspora cubana que está en Miami ya no es aquella que se fue por culpa de la revolución? Se fueron por una cuestión económica, como hablabas vos allá de los venezolanos. También, claro. Y tienen su familia en Cuba, y muchos trabajan en Miami, algunos hasta tienen negocios en Cuba. Cuando se abrió la posibilidad de negocios privados en Cuba, de MIPYME, muchos cubanos de Miami con sus familias en Cuba han invertido, hecho restaurantes, hotelitos, hostales, esas cosas. Digo, ¿ellos van a permitir que bombardeen a su familia? Y después otra cosa, Estados Unidos debería recordar que está sembrado de avispas el país. ¿Qué son las avispas? De hecho, las avispas se les llama a un grupo de élite que tiene la seguridad cubana. No olvidemos que los 5 presos que tuvo cubanos Estados Unidos, que hoy están en Cuba, habían sido 10 inicialmente. Y hay muchos más dentro de Estados Unidos. Que una de las cosas que se ocupó, que incluso alguna vez lo dijo Fidel, nosotros tenemos mucha gente también en Estados Unidos. O sea que la batalla no va a ser por la calle de La Habana solamente. Mirá. O sea, yo creo que la van a pensar mucho. Y deberían pensar mucho. Yo creo que los que realmente piensan todavía en Estados Unidos y que tenga que ver con la cuestión militar y geopolítica le deben estar diciendo Trump, baja un cambio, porque acá hay lugares que no podemos hacer lo mismo que en Venezuela. Porque incluso en Cuba hay muchos negocios españoles. Escúchame, Diego, negocios... ¿es Trump o es Marco Rubio? ¿O son los dos? Son los dos, pero Marco Rubio además representa un sector que es la conocida mafia de Miami. Su familia estuvo vinculada al narcotráfico. Él vivió en casa de su primo que estaban vinculados al narcotráfico en Miami. O sea, toda esta gente tiene un pasado muy oscuro. Como tiene Trump, que también trata de taparlo de alguna manera. Entonces... voy a decir por la pedofilia. Sí, yo creo que otro negocio más. Hay por ahí una serie que se había hecho sobre Trump de sus inicios. Él siempre estuvo vinculado a la mafia también. Porque no olvidemos que la construcción en Estados Unidos siempre estuvo vinculada a la mafia. Entonces, como diría el gran filósofo Luis Barrionuevo, nadie hace la plata trabajando. Sí. No. Está callado Barrionuevo, hace mucho que no habla. Estuvo enfermo, creo, me parece. Sí, yo creo que igual también le sorprende un poco el mundo actual. Me parece también los barrionuevos van siendo devorados por el tiempo. No, Barrionuevo sería el del caño peronista con esta gente. No digas eso. Porque queda muy a la izquierda. No, claro, sí, en un punto sí. Con las cosas que están pasando. Y encima las urnas electrónicas no se queman, no se pueden quemar, entonces... Diego, vos sabés que mucho de lo que vos planteás, incluso la recuperación que haces de algunas de las cosas que podía decir Che Guevara, dan una mirada muy distinta a lo que nosotros transitamos acá como agenda, ¿no?, cotidiana. Los analistas, ¿no? Digo, acá citar a Che Guevara está mal, descalifica lo que estás diciendo. Citar a Fanon está mal porque te hablan de que está viviendo en el pasado. Sin embargo, y yo por eso hoy retomaba lo que decía Moreno Campo, él mismo dijo, hay un retorno al colonialismo. Y la verdad es que el retorno, cuando uno habla de retorno, porque antes sucedió, el presente, la actualidad, está minado, si se quiere, por hechos históricos que han impactado a lo largo del tiempo. Y desgraciadamente esas categorías vuelven y esos comentarios vuelven, porque no es que estamos viviendo una situación donde el imperialismo, el colonialismo han desaparecido. Por el contrario, retornan con fuerza y con furia también pareciera, ¿no? Porque no se han resuelto. O sea, el colonialismo ha cambiado su ropaje, pero sus intereses no. A ver, Francia es el principal tenedor de oro de Europa y no tiene minas de oro en su territorio. Todo ese oro es sacado de África. Claro. Entonces,
cambiaron el colonialismo le cambiaron la ropa, nada más. Ellos siguen actuando igual. Todo Occidente, todas las grandes naciones desarrolladas de Occidente lo hicieron merced al saqueo, el colonialismo, la explotación, las invasiones de África, de China en su momento, de la India, de América Latina. Entonces los subdesarrollados somos nosotros por culpa nuestra. ¿No? Entonces yo le decía en broma en estos días, yo hay un venezolano por aquí en un patio de comidas que hay, que el tipo vende arepa, a mí me gustan mucho. Y cuando voy ahí siempre voy a pedir una arepa. Entonces yo quiero ver si esta vez está contento. Entonces dije, me voy a meter en su cocina, si está feliz, me voy a comer lo que yo quiero, le voy a romper algo en la cocina y me voy a ir a ver qué me dice. Porque eso es lo que le va a pasar. Y eso es lo que están celebrando. Que entre otro de afuera, te coma tu riqueza y te rompa, encima te rompa todo y te deje hecho, como decía Galeano, donde entra Estados Unidos deja o un manicomio o un cementerio. Tal Eso cual. China lo supo muy bien. La India lo supo muy bien y hoy están donde están. Porque ninguno invadió a nadie. Ni China ni la India necesitaron invadir otros países para basar su desarrollo. Y una de las principales cosas que hizo, las primeras cosas que planteó Mao después del triunfo de la revolución fue desarrollar la bomba atómica. Porque él vio lo que pasó en Japón enfrente de China. Desde que desarrolló la bomba atómica, China nunca se atrevió a invadirla. Lo mismo pasa con Corea del Norte, lo mismo pasa con Rusia. Digo, al matón se le responde de la misma manera. Y como dice Silvio, hay que ponerse duro. Diego, te quiero agradecer este ratito, me tengo que ir rápido a una tanda, tenemos otra entrevista pendiente. Como siempre, un placer hablar contigo, te dando un fuerte abrazo y bueno, gracias por participar de Caballero de Día aquí en la Radio de las Madres. De nada, y vamos a recordar, como hablamos de Silvio, yo me muero como viví. Abrazo. Abrazo grande. Diego Manuel Vidal, periodista, el argentino, radicado en Brasil hace muchos años, vivió muchos años en Cuba también. Nos acerca una mirada que aquí en la agenda no aparece, ¿no? O sea, de todo lo que hablamos, que tiene que ver con la vigencia que estos temas tienen, que en muchos lugares forman parte de agendas noticiosas, casi yo diría en todo el mundo, salvo en la Argentina. En la Argentina pareciera que estos temas hay que abordarlos con la agenda que propone el Departamento de Estado. Y la verdad es que no, la verdad es que nosotros tenemos en nuestra historia, en la historia de la América Latina también, grandes materiales, grandes pensadores y sobre todo una historia. Hoy estábamos hablando de un libro de Gregorio Seltzer, se llama Los Marines. Aquellos que lo tengan lo pueden releer, si no búsquenlo, van a ver cómo y por qué Estados Unidos actúa cada tanto de este modo. Uno suponía cada vez con menor vigor, pero al contrario, digamos, ¿no? En esta lucha hegemónica o por la hegemonía mundial que tiene con los países, bueno, las potencias emergentes, podemos decir China, bueno, no, se va radicalizando. Esta idea de blindaje de la región es también un problema porque pone en crisis hasta el concepto de libre comercio. Los aranceles, las barreras arancelarias, las barreras pararancelarias, todo eso, y además los portaaviones, hacen del libre comercio un chiste. No hay libre comercio, lo que hay es prepotencia colonial. 34 minutos pasaron de las 9. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos, no metemos con el de nuevo. Luego tenemos al doctor Ubeira. Vamos a hablar con el doctor Ubeira. Meta. En AM530